Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Bienvenidos a otro episodio de Martes de Números, el podcast oficial del Colegio de CPA. Soy el CPA Joel Rodríguez, colaborador del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, y hoy hablaremos de un tema muy preocupante, es el fraude ocupacional y cibernético en Puerto Rico. ¿Sabías que los delitos no solo cuestan millones de dólares al año, sino que afectan además la reputación, la estabilidad y la continuidad de las organizaciones? En este episodio vamos a responder preguntas claves como cuáles son los tipos más comunes de fraude, qué industrias son más vulnerables y cómo podemos enfrentarlas. También hablaremos sobre cómo actuar si se detecta un fraude, las consecuencias legales, las señales de alerta que no debes ignorar y herramientas que pueden ayudarte a proteger tu organización. Y para contestar estas y otras preguntas, está con nosotros en el estudio Wigberto Santiago Ortiz, CDO, MSSP y consultor de Cybersecurity de Aquino de Córdoba, LLC. Bienvenido, Wigberto. Saludos, bienvenidos, gracias a todos. Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y también tengo al CPA Eduardo González Green, colega, colaborador del colegio, fiel colaborador, siempre está aquí todos los años ayudándonos a coordinar eventos como foros y conferencias y estará a cargo de ayudarnos en esta conversación. Eduardo, yo quiero comenzar haciéndote una pregunta y es que ¿cuáles son los tipos más comunes de fraude ocupacional que existen en Puerto Rico? Hay tres asuntos importantes. Uno es la apropiación de activos, siendo lo que más frecuencia tiene. El segundo sería la corrupción. Y tercero, menos frecuente, pero más costoso, es la manipulación de los estados financieros. Esos son los tres clasificaciones más importantes. Sin embargo, hoy día tenemos con más frecuencia eventos asociados con la tecnología. Y por eso estamos aquí. Ok. Entonces, estamos hablando de apropiación, corrupción, manipulación. Ese tercer punto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de fraude, se hablan de diferentes tecnicismos y de robo de identidad, apropiación malintencionada de fondos y demás, pero pues esto tiene que ver mucho con los contadores y existe en Puerto Rico. ¿Cuáles son las industrias y sectores que entiendes que son más vulnerables con este fraude ocupacional? ¿O cuáles son esos negocios o industrias donde más se da este tipo de fraude? En nuestro último estudio del Colegio CPA se encontró que la parte de retail al detalle era uno de las más susceptibles. Y el segundo renglón era gobierno, entiéndase municipios, entidades, agencias y demás. Eso contrasta un poco con Estados Unidos, porque no necesariamente Estados Unidos tiene el segundo sitio al gobierno. O sea que tenemos que estar bien preocupados con nuestro asunto de corrupción, y esto de acuerdo al último estudio nuestro del Colegio CPA. Eduardo, ¿estás de acuerdo que el tema de control interno juega un papel importante en este asunto del fraude ocupacional? Y si aumentamos o mejoramos esos controles en instituciones como el gobierno y industrias a nivel privado, podemos prevenir o por lo menos detectar antes, ¿verdad? Detectar más a tiempo este tipo de fraude. Totalmente, tiene un retorno de inversión bien grande. Invertir en controles internos, en distintos mecanismos para detectar el fraude. Todas esas empresas que lo han hecho, han fortalecido, su nivel de pérdida es menor que las otras entidades. ¿Por qué? Porque muchas veces, descubren el evento muy prontamente. ¿Alguien robó? Lo detecté prontamente. Y eso realmente tiene un retorno de inversión. Al igual que también tiene retorno de inversión lo que sería el Departamento de Auditoría Interna. Cuando aquí pensamos que a veces un costo adicional, o muchos empresarios o muchas empresas piensan con un costo adicional, no lo es. Tiene inversión, tiene un retorno importantísimo en las estadísticas del costo.
de las víctimas. Más va a costar no darse cuenta del fraude o no darse cuenta a tiempo sobre fraude ocupacional en industrias y definitivamente es una inversión. Invertir en controles internos, en reforzar el departamento de auditoría interna en cada una de nuestras organizaciones y empresas, definitivamente es una inversión. Wilberto, con el tema del uso de la tecnología, ¿verdad? Sí. Porque tú eres experto en esta área y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son los fraudes cibernéticos más comunes que se dan aquí en Puerto Rico? Mira, existen diferentes esquemas, ¿ok? Siempre el ganador es el phishing. Pero tenemos el deepfake y tenemos los deep voice. Para. Sí. ¿Qué es eso del phishing? Ok, el phishing básicamente es un correo electrónico masivo, okay, que no tiene un objetivo en particular, simplemente contiene un archivo ejecutable con el efecto de robar datos, robar credenciales y lo mismo, un enlace que te redirija a una página o que me ejecute algún tipo de código internamente que me permita acceder a esa información que yo necesito. Y eso se da mucho en Puerto Rico. Eso se da mucho en Puerto Rico y a nivel global. Básicamente el correo electrónico es la fuente de infección. ¿Y estas personas que cometen este tipo de fraude están en Puerto Rico o la mayoría de las veces están fuera de Puerto Rico? Regularmente son personas del extranjero, ¿okay? Que cometen este tipo de esquema en global. Okay, esto es un genérico, como te dije, te mencioné, en particular no hay un objetivo. Esto va en masa. Al que llegue, pues eventualmente puedo intentar obtener la información que quiero y eventualmente tener una remuneración económica. Ok, continúa. Es que muchas personas que nos ven, pues a lo mejor no entienden este tipo de términos. Y gracias por aclararlo. Muy buena la pregunta. Y vas por ahí mencionando otro dentro tipo. De ellos hay diferentes. Y con ese del phishing, que te puedo utilizar otros de ejemplos, son situaciones de romance que te pueden llegar por WhatsApp, te puede llegar también de igual forma. Que te ganaste un premio de yo no sé cuántos miles de dólares. Sí, también tienes las cadenas de inversiones, ¿ok? Tienes algunos que son scammers, que te va a llegar, tú vas a pensar que es legítimo, vas a comenzar a hacer una proyección económica en tu mente y al final del día lo pierdes todo. Tenemos diferentes cadenas. Un tema bien interesante, un artículo que sacamos hace un tiempo atrás, que era como estando en una reunión remota, estamos nosotros aquí en Zoom, cada uno en su lugar del mundo, estando el ejecutivo, el CFO, el gerente general, el gerente de finanzas, y vienen, reúnen y discuten el tema gerencial, y viene el CEO y le manda a ejecutar una transacción de $25.6 millones al CFO. La persona lo ejecuta y 2 semanas o 3 semanas después se dio cuenta que el único humano era él, que el resto era Artificial Intelligence. 25.6 millones. Que el dueño, que el CEO te manda a ejecutar, tú como director de finanzas, seguiste la instrucción y después descubriste que tú eras el único humano, el resto eran Artificial Intelligence. Miren a dónde llega esto de la tecnología. Ese tipo de esquemas son los deepfake. ¿Okay? Deepfake se le conoce. Los deepfake. Okay. Y básicamente aquí yo lo puedo trabajar de manera sencilla con ingeniería social. ¿Ok? Yo coloco, si tú eres una persona que estás constantemente activa en las redes sociales, yo lo que necesito es una imagen tuya, unos segundos de tu voz, clono ambos y eventualmente formulo mi esquema. Últimamente se habla a nivel de negocios en Puerto Rico y en Estados Unidos de automatizar, pero es que demasiada automatización puede causar este tipo de problemas y fraude ocupacional y tiene un riesgo increíble. Eso yo creo que esto es un tema que hay que tocar y hay que hablar de eso. Wilberto, hablaste del phishing y hay otras modalidades de fraude ocupacional y tengo por aquí 2 conceptos que me gustaría que explicara un poco más para que nuestra audiencia nos pueda entender de qué trata este tema un poco más a fondo. Es el whaling o walling. ¿Qué es eso? El whaling. Básicamente ese es como un phishing, pero este está centrado y este sí es dirigido a altos ejecutivos. ¿Ok? Aquí yo lo que busco es, ya sea porque intercepto un correo electrónico o estoy familiarizado luego de un estudio con X o Y industria, yo intento pasarme por un alto ejecutivo para incentivar a que algún empleado haga una transacción de X o Y dinero a cierta cuenta de banco que no existe y poder robar. De igual forma, llegar a algún tipo de cliente o incluso llegar al mismo ejecutivo que piensa que los correos que está recibiendo son legítimos de un cliente legítimo y poder tener algún beneficio. De eso tenemos varias experiencias donde un cliente ejecutó una transacción de $786,000. Ejecutó la transacción y nunca pudo descubrir
¿A dónde llegó? Llegó de Puerto Rico, del Banco de Puerto Rico, llegó al banco de Citibank o un banco internacional en Estados Unidos, Bank of America, y de ahí no hubo nada más. No pudieron rastrear porque no hay acuerdo de colaboración a donde el dinero llegó. Okay. O sea que perdió $786,000 ejecutado con la misma letra del presidente, de cómo él escribe, si escribe con mayúscula, todo. Estudiaron el email para que fuese perfecto. La única dificultad que el email no era, pensemos que el nombre suyo de su compañía es poema.com, pues este era Poerna. Visualmente la R y la N se confunden visualmente y ejecutaron una transacción. 786, una barbaridad, una pérdida. Wow, qué increíble. Yo creo que esto es un tema muy importante en estos tiempos donde muchas empresas están apostando a la automatización, a la tecnología, pero yo creo que hay que poner controles, hay que poner filtros y la interacción humana no debe perderse. Claro. Cuando hablamos de estos temas de cybersecurity. Hay otro término. Perdóname, quiero decirte que la interacción humana es bien importante. Esos clientes que han ocurrido estos eventos de email y demás haciendo pagos, ya cambiaron sus políticas y procedimientos. Ahora dice, tú me tienes que llamar a mí para una transacción así, me tienes que llamar. Obligación de llamar a un ser humano para decir, lo autorizo o no lo autorizo, claro. Porque son bastante comunes las transferencias de dinero wire transfer, pero tienen que tener autorización llamando a una persona. Hasta eso llega la carga del presidente o la figura alta de la empresa para hacer una transacción electrónica. Y poder autorizar y evitar, minimizar los riesgos de fraude ocupacional definitivo. Hay otro término, Wilberto, es el spoofing. El spoofing, esto es básicamente... es como si fuese un robo de identidad, ¿ok? Básicamente es una suplantación. Yo me hago pasar por una persona legítima, te contacto y eventualmente pues hago el mismo esquema. Lo único que son diferentes procesos de cómo llegar. Pero el spoofing es, puedo hacerme pasar, vamos a coger por ejemplo al colegio de CPA, contacta a Eduardo para hacer algunos trabajos, hacer algunas interacciones, que me brinde algunos datos que yo necesito y esos datos lo que hago es robarlos y eventualmente pues solicitar un tipo de remuneración. Ustedes tienen un reto con el tema de la inteligencia artificial, porque hoy en día tú puedes clonar la voz de un ejecutivo, de una empresa o de una organización y eso es un reto increíble que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Cómo manejan esto? Pues... Aquí básicamente los procesos que nos van a ayudar son políticas, exactamente eso, las políticas y los procesos que nosotros establezcamos en cada entorno nos van a ayudar a mitigar ese tipo de riesgo. ¿Pues con qué? Pues con las validaciones. Las transacciones o movimientos no se hacen de entrada y salida solamente en una sola comunicación, tenemos que tener otro proceso de validación. Mira, a mí en lo particular, como empresario y como individuo responsable, a mí todos estos sistemas, la mayor parte de las veces, cuando uno va a hacer una transacción, hay doble autenticación y plataformas para doble autenticar, ¿verdad? Que eres tú. A mí me encanta eso, pero no mucha gente lo utiliza en Puerto Rico y tenemos que mirar eso. Es esencial en la seguridad porque ahí tienes otra validación. No tienes necesariamente una persona que esté pendiente, pero tú diligentemente sí lo tienes, ¿ok? Así que cada vez que vaya a haber algún movimiento en tus cuentas, por lo menos que te lo vayas a perder el acceso, vas a necesitar ese código de activación y te va a ayudar mucho. Genial, gracias Wilberto. Información bien valiosa aquí para los que nos ven y nos escuchan en estos martes de números. Mira, Eduardo, ¿qué debe hacer una empresa en el momento en que descubre un fraude ocupacional? Me pasó esto, ¿qué hay que hacer? Porque... uno se alarmaría, ¿verdad? Y no sé, hay que ir a la policía, hay que llamar a alguien como Wilberto, un asesor. Hay que hacer múltiples cosas y muchas cosas, pero bien rápido. Primero es la evidencia. La evidencia se daña, alguien la puede dañar. Usted tiene un asunto, mantenga y proteja esa evidencia, no la mantenga en su oficina, haga copia, imágenes, llame a su CPA, llame a su agente de forense, de sistema de información, llame a su abogado, a veces más de un abogado. A veces hay varias acciones que tú quieres hacer, a veces una empresa puede hacer. Yo puedo ir criminalmente contra el perpetrador, pero también puedo hacer una acción civil. O sea que tenemos que tener un abogado diestro si voy a litigar o voy a ir meramente a la justicia federal o a lo local para radicarle cargo. O sea, tenemos que correr y la información, la evidencia es
Importante que la proteja. Eso es lo número uno que tenemos que hacer. Usaste un término importante que es el perpetrador. Es esa persona que malintencionadamente comete un acto fraudulento. Sí. ¿Qué acciones en Puerto Rico nos permite la ley, ¿verdad? Para nosotros ir en contra de esta persona una vez lo identificamos y tenemos esa evidencia. Hay dos puntos de vista, ¿verdad? Uno puede decir, mira, yo quiero radicar descargo. Si el crimen fue a través de cheques, transferencias, pues tú estás cobijado bajo el gobierno federal, bajo Fiscalía Federal. Y tú puedes ir a la Fiscalía con toda la evidencia, ellos rehacen el trabajo y pueden radicar cargo a estas personas. La otra acción sería yo ir en cobro de dinero. Tú me robaste a mí $700,000, voy civilmente contra ti. Una no excluye la otra. Tú puedes primero, eso es estrategia siempre con el abogado. Ajá. Radico primero, voy civilmente, es una estrategia que tiene que usted hacer, empresario que me escucha. Tenga cuidado de cómo hacerlo, qué hace primero. Si voy a fiscalía, pues el dinero que se robó, si es que lo tiene, porque quien se lo roba lo gasta, suponiendo que tenga todavía algunos activos que usted identifica, pues lo va a gastar en su defensa. O sea que eso es un asunto que usted tiene que pensar con su abogado de qué hago primero. O voy civil, o voy criminal, o qué hago, o simultáneo. Porque es una dificultad también. Hasta eso tenemos que estar pendientes. Mira, Eduardo, qué interesante, pero aquí entramos en temas profundos porque usualmente el perpetrador encuentra y consigue una oportunidad para cometer un acto fraudulento y a veces esa oportunidad viene a consecuencia de a lo mejor una necesidad económica que tiene, no puedo pagar la renta, mi vehículo y encuentra una oportunidad en una empresa. Fíjese, ¿verdad? Cuando el perpetrador es un empleado. Entonces, ya aquí esto es un poco más sensitivo, ¿verdad? Vamos a despedirlo inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué puede hacer una empresa cuando se da cuenta que es un empleado de la misma empresa quien comete un acto fraudulento? Parte de los abogados que tenemos que tener es ese abogado que puede ser litigante, pero también uno en recursos en laboral. Porque ¿qué hacemos? Lo despido o lo suspendo. Posiblemente sea una suspensión, pero son asuntos tan sensibles que tenemos que tener al lado el abogado laboral. Quiero aclarar un punto importante porque antes pensábamos que la gente robaba por la necesidad económica. En el estudio de los CFI en Estados Unidos y también nosotros en Puerto Rico, cuando hemos hecho el estudio aquí en el Colegio de CPA, se encontró que la necesidad económica no era un factor determinante en muchos de los casos. Y esa es mi experiencia en varios casos que he investigado. Sino era la parte de, me lo diste disponible, tuve la oportunidad. Me dejaste la cosa aquí y ahí me lo robé fácilmente porque aquí nadie se da cuenta. Que no era el factor económico. Esa es la oportunidad. La oportunidad era lo que hizo que la gente cometiera fraude. Me he encontrado investigando gente pudiente robando. ¿Y qué necesidad tú tienes de robar? Era una energía que le daba ese asunto de hacer el truco y engañar a todo el mundo en la empresa. Porque esta persona tiene la confianza del dueño. Recordemos que confianza no es un control interno. Y muchas veces, hermano, nosotros nunca hemos investigado a una persona que no tenga la confianza del dueño. ¿Hasta dónde llega esto? Y el costo económico es brutal, es impresionante. Pero el costo emocional de los dueños, al saber que una persona que yo confíe me defraudó, es hasta peor. Así que dueños de negocios, vamos a tener mucho cuidado en quién depositamos la confianza, ¿verdad? Porque eso que dice nuestro colega Eduardo es bien importante. La mayoría de las veces que estos profesionales investigan este tipo de fraude es por empleados de la mera confianza de usted como dueño de negocio. Entonces, si yo tengo la confianza de un empleado y ¿cuáles son esas señales o alertas o banderitas rojas que me pueden hacer ver a mí como dueño de negocio o directivo de alguna organización que pueden, ¿verdad?, levantarme la banderita de que aquí puede estar ocurriendo fraude ocupacional? ¿Cuáles son esas señales según tu experiencia, Eduardo? Pensaría en primero de que no tengamos buena contabilidad y no tengamos ni siquiera presupuesto. Ni siquiera tengamos KPI, métrica en nuestra operación. Si yo no conozco bien al dedillo mi operación, ¿cómo puedo saber qué cosa se refleja bien fácilmente a mis ojos? Si tengo la contabilidad trazada, antes pensábamos que el día 20 del siguiente mes deberíamos tener la contabilidad. Hoy es real time, ya no es así de 20 días, tú puedes tener la información contable al momento. Me parece que tenemos que tener, si no tienes presupuesto, contabilidad al día, son reflex. Si no tengo división de tareas o por lo menos algo que mitigue, porque en la dificultad que tenemos que muchos patronos
cuando hay dificultades económicas, pues el único gasto controlable es las personas, los individuos, la nómina. Y ahora, en vez de tener 5 personas en contabilidad, tengo 4. Y si antes habían labores conflictivas, ahora es peor. Pero algo tengo que mitigar, un nivel de supervisión tengo que tener para asegurarme por lo menos de que esto esté corriendo bien. Consulte con su CPA. Tenga su CPA cerca, no solamente una vez al año, durante varias veces hágale consulta, dialogue con él, vean los números de su estado financiero interino. Algo eso puede explotar. Eso es la parte importante que tenemos que trabajar. Claro, yo sé que esto puede ser un tema muy complejo para los pequeños comerciantes en Puerto Rico y muchos de los que nos siguen aquí en Martes de Números son pequeños comerciantes, pero mira, siga, ¿verdad? Estás alerta, muy pendiente a estas banderitas rojas que estamos hablando aquí para poder identificar. Yo creo que el puertorriqueño aprende a veces a causa de lo que le pasa a otro puertorriqueño. ¿Qué estadísticas han ocurrido recientemente en Puerto Rico, Eduardo? Si conoces de alguna, Sí. ¿verdad? Que traiga tu atención aquí sobre o algún caso de fraude reciente que haya ocurrido en Puerto Rico que pueda ayudar a las personas que nos están aquí siguiendo. Sí, el costo de fraude en Puerto Rico, según el último estudio del CPA, de nosotros como CPA, fue 3.5% de las ventas. Eso equivale a 2.400 millones de dólares a la economía. 3.5. Señores, sin embargo, ese 3.5 puede estar subestimado. ¿Por qué? En Estados Unidos es 5. ¿Será que nosotros somos mejores? No lo sé, señores. Lo que quiero decirte es que el 3.5 a lo mejor no es el número del costo de fraude y abuso en Puerto Rico. A lo mejor es 5, al igual que Estados Unidos. Y eso es una barbaridad de dinero. Wow. 5% de las ventas del gross. 5% del gross. No, es costosísimo no atender estos temas a nivel de empresa. Yo sé que ahorita también diste unos ejemplos. No sé si has trabajado con algún caso reciente, aparte del que comentaste ahorita, que pueda aportarnos aquí. Tengo varios casos que son complicados en nuestra existencia como investigador. Uno fue de 4.5 millones y eso debilitó tanto a la empresa que el dueño tuvo que sacar de sus ahorros para aportarlo en el negocio. Una cosa extraordinaria. Todas las cosas malas juntas. Mala contabilidad, 14 compañías relacionadas. La transacción entre compañías era bien difícil no seguirla. No tenían presupuesto. O sea, teniendo todos los elementos comunes, hay una sola persona en contabilidad que era el líder y esa persona se depositó la confianza y ese fue el que defraudó. O sea, que hay asuntos que son bien complejos. Aparte, el costo de 4.5 es algo inferior por la parte emocional de la familia, no del dueño, de la familia. La familia completa. Eso es algo aterrador. Mira, cuando se habla de fraude, a mi mente viene la película The Accountant. No sé si ustedes la han visto. By the way, salió la parte 2. Yo no vi la parte 2. No sé si la han visto, No pero... lo he visto, ¿no? No lo he visto. Pero en la parte 1, el tema del fraude y cómo el contador, ¿verdad? Un contador forense lo contratan para detectar fraude y eran los mismos dueños de la empresa los que estaban cometiendo fraude. Se da muchas veces, ¿verdad? Que es el mismo dueño. A veces no es el empleado ni un externo. Es el mismo dueño. En mi ocasión, nosotros investigamos son los de abajo, o sea, no el dueño. El dueño, si tiene algún evento, pues es otro, no es ese. No es ese. Claro. Se puede detectar algo relacionado, pero a lo mejor no se trabaje. Wilberto, ¿cuál es la importancia de que las empresas y organizaciones tengan un plan? Esto se le conoce como Incident Response Plan, Pues ¿verdad? eso es esencial en todo entorno, en cualquier compañía. Es como tú tienes en todo edificio, te obligan a tener un plan para bomberos, ¿verdad? Ujú. Desalojo, se prende fuego, ¿cómo lo vamos a apagar? Es lo mismo con los sistemas de información. Si tenemos algún perpetrador, ¿cómo vamos a responder? Si los sistemas se caen, ¿cómo respondemos? Aquí el tiempo es dinero, ¿ok? Así que lo que queremos es, aparte de mitigar el riesgo, es también restablecer la operación en el menor tiempo posible y que el alcance de ese perpetrador no sea tan abarcador, ¿ok? Así que contar con eso es sumamente importante. Es que si no estás improvisando. Si no tengo un plan, en el momento que me ocurre un evento, estoy improvisando. Vas a estar improvisando, correcto. Definitivo. Mira, Wilberto, ¿cuáles son esos red flags o esos errores comunes porque tú trabajas en esto todos los días? O sea, este es tu pan nuestro de cada día. ¿Cuál es el denominador común entre los errores que cometen las organizaciones y los clientes con los que tú atiendes y consultas con respecto a este tema que estamos discutiendo? Porque creo que esto podría ayudar muchísimo a los que nos están escuchando. Son varios, pero uno de ellos básicamente es no tener control, no contar con políticas y procesos dentro del entorno, no monitorearlo, ¿ok? Que todas estas comunicaciones no estén bien segmentadas, no tienen un monitoreo, no tenemos
una bitácora de lo que se realiza dentro del entorno, no hay segmentaciones lógicas. Y de igual forma, otro colateral que es mucho más fuerte, que yo siempre he dicho que es el eslabón más débil, es no adiestrar al personal, ¿ok? En muchas ocasiones invertimos mucho en seguridad, tratamos de minimizar los riesgos, tenemos las brechas bastante cerradas, estamos actualizados con diferentes situaciones de día cero que se reportan para tratar de mitigarlo antes de que estén full operacional y nos afecten, pero no adiestramos al personal. Así que tenemos una persona que está en el frente de batalla al igual con nosotros, pero con desconocimiento. Así que aquí tengo todos los escudos, pero allá tengo la puerta abierta. Si no lo adiestramos, por ahí van a entrar. Yo veo mucho que muchos empresarios, a veces cuando yo como contador externo, tú vas a una computadora y te dicen, ve a esa computadora, allí tienes acceso, y cuando entro no tienen un password o una manera ahí pues, en esa computadora puede entrar cualquiera y hay o tienen la información. contraseña en el teclado, pegadita en el monitor. Tienen el papel default, aladito todos aquí. los Sí. empleados comienzan el primer día con una contraseña y todos los demás saben que el protocolo es igual para los nuevos y se queda así de por vida. Eso es tu pan nuestro de cada día. Me imagino Sí, que tú sí, constantemente tienes que estar ayudando Bastante. a tus clientes con respecto a eso. Eduardo, ¿qué papel juegan ¿verdad? ¿Qué papel juegan los auditores internos y los externos también? Porque, ¿verdad? Hablamos ahorita del departamento de auditoría interna, de tener controles internos, pero el externo también, ¿verdad? Con respecto a identificar el fraude ocupacional. Sí, parte de su responsabilidad, pero también de una forma más proactiva. El rol del auditor interno ha cambiado y es correcto que cambie. No solamente es evaluar el pasado, sino asegurarme que el futuro siga correctamente. Y eso me parece muy bien en ello. Aquellos que invierten en el departamento de auditoría interna tienen un retorno de inversión. La pérdida es mucho menor. La pluma está abierta por menos tiempo. Usted establezca un departamento de auditoría interna. A lo mejor una persona, a lo mejor son dos personas, hágalo, le va a rendir fruto. Mira, ahí está el concepto también de lo que son las líneas calientes para denunciar fraude en las empresas. Primero, ¿verdad? Explica un poco qué es eso de la línea caliente o un programa de denuncia, los whistleblowers, ¿verdad? Sí. Como se conoce también. En el pasado era un buzón de sugerencia, un buzón de una cajita para que la gente dejara los mensajes. Después puede ser a través de internet y también a través de una llamada telefónica. En los últimos estudios en Estados Unidos, la llamada telefónica es la mejor, la que está resultando correctamente. Okay. ¿Por qué? Porque un documento no tiene respuesta. Un documento que tú dejas, robaron en Bayamón, ¿en qué tienda? No hay mucha información. La llamada telefónica con una persona que reciba la llamada, eso ayuda porque calma a la persona que está denunciando, ¿verdad? Con un sonido suavecito, ¿verdad? Y demás. Y va diciendo quién, cómo, cuándo y dónde para tener datos. Pero ahora mismo, con las redes y la información de Internet, está siendo más efectivo un mensaje en un sitio protegido, que esté protegido la página para que la gente tenga confianza. Cada mecanismo tiene que proveer que sea anónimo, tiene que proteger la parte. Y en Estados Unidos, la protección, se descubren más casos por el hotline, por las llamadas telefónicas, que por auditoría y otras cosas más. Ese es el rol más importante. By the way, Hacienda en Puerto Rico, el Departamento de Hacienda tiene una línea de confidencia para atender asuntos de fraude de contribuyente y puede ser otro contribuyente quien haga la denuncia, ¿verdad? Eso es correcto. Pero esa persona hay que protegerla. Es importante que se proteja. Cada sistema que uno establezca tiene que proteger el anonimato, o sea, proteger la identidad de quien llama, porque teme por su vida, por muchas cosas, hay muchos peligros asociados. O sea que si usted ve o es testigo de algún tipo de fraude en alguna organización o empresa a la que usted trabaja, mire, haga la denuncia, vaya hacia el canal pertinente y créame, la mayoría de las empresas y organizaciones que están bien educadas con respecto a este tema debe proteger su identidad, ¿verdad? Y las personas que hacen este tipo de denuncias. Wilberto, ¿qué tipo de capacitación o educación se le debe ofrecer a los empleados? Ahorita tú lo mencionaste. Pues básicamente sería enfocarnos en los riesgos actuales. Okay. Todos los riesgos actuales que están teniendo éxito dentro de la tecnología, adiestrarlos, de cómo mitigarlos, cómo lo detecto. Si me llega un correo electrónico, podemos tomar, por ejemplo, el phishing, que es el más común y el más utilizado. ¿Cómo detecto? Si no lo esperabas, no lo abras. Es incentivarlos a que tengan un poquito de... Yo siempre he dicho el sentido común, ¿ok? Si no lo espero, no es mío. Y si se ve dudoso,
lo paso al personal de informática y que ellos lo evalúen. Si es muy bueno para ser cierto, ahí prenda el botón, levante la bandera. Correcto. Porque a veces el tema de phishing viene por ahí. Ese es el primer red flag. ¿Cómo trabajan las intervenciones para realizar, ¿verdad? El forense digital, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, básicamente en ese tipo de procesos trabajamos de la mano particularmente con Eduardo, que hace forense digital, forense financiero. Pero esa primera intervención, luego de que he detectado una persona, una posible situación, ¿ok? Es llegar sin avisar. Nosotros llegamos sin avisar al lugar, tomamos control de los equipos, en este caso que entendemos que son el objetivo de evaluar, y tomamos una imagen de cada uno de ellos. Esto incluye no solo a la persona tarjeta, a todas las personas cercanas a él, ¿ok? Y de esa forma, básicamente también tenemos que utilizar un software que sea autorizado para poderlo presentar en un litigio, ¿ok? No todos prevalecen. Y llegar básicamente de sorpresa a tomar las imágenes. Es bien importante que no abandonemos el lugar sin haber culminado. A todo empleado que le permitamos llevarse el equipo ya va a estar infectado para el próximo día, ¿ok? Eso no quiere decir que ellos van a borrar información y no la vamos a rescatar. De todas formas la vamos a rescatar, pero el proceso es un poquito más riesgoso. Puede traer el equipo pensando que borró y estoy cubierto porque borré y nosotros rescatamos, como puede ir, darle con un marrón, como lo dice, y el equipo no llegó nunca, ¿ok? Así que nada, básicamente ese es el proceso, llegar de imprevisto. O sea que el fraude cibernético está bien activo ahora mismo en Puerto Rico. Sí, bastante. Y tenemos que educarnos. Primero, para eso estamos aquí, educando a los seguidores de Martes de Número con respecto a este tema. Y no solamente a los CPA, a la comunidad de empresarios en general, porque nosotros siempre velamos por el bienestar y el desarrollo económico de nuestro país. Para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones finales ustedes pueden compartir, verdad? Que no hayamos comentado aquí para ir culminando el tema. Bueno, pues en mi caso, en todo entorno tecnológico, establecer políticas y procesos, que lo mencioné antes, pero me gusta hacer énfasis en él porque es de lo mucho que carecen, ¿ok? Por lo menos en diferentes entornos los que he podido presenciar. Políticas y procesos, un monitoreo constante, no contar con equipos con software obsoleto, ¿ok? Y aprovecho la oportunidad y hago un llamado a todos los que estén utilizando Windows 10, que en octubre caduca. Que vayan haciendo el upgrade. Están cerquita. Sí. Es básicamente eso el manejo. Ok, interesante. Tenemos que educarnos. Sí. Continúa la educación y para eso estamos aquí. Excelente. Miren, de verdad que gracias a Wilberto, gracias Eduardo por acompañarnos en este episodio. Antes de despedirnos, Eduardo, mira, me gustaría hablar sobre la conferencia anual de fraude. Este año lleva por título Miénteme y dime la verdad, que será el próximo 30 de septiembre en el Colegio de SPA. ¿Cómo es eso de miénteme y dime la verdad? Me encanta ese tema. Totalmente una contradicción, ¿verdad? Miénteme y dime la verdad. A veces los empresarios no quieren escuchar la verdad que pasa en sus operaciones y el fraude le ocurre y no quieren oírlo ni verlo. Es totalmente una contradicción. Ese día, el 30 de septiembre, tenemos temas variados. Tenemos el informe de FBI de crímenes cibernéticos de Internet, un tema bien interesante, donde tenemos varios perfiles que son las víctimas mayores. Tenemos un tema bien interesante que nunca se ha dado. Es el Black Market Peso. ¿No saben qué es eso? Pues el día 30 lo vamos a estar hablando. Vamos a hablar de cómo la Artificial Intelligence nos puede ayudar en una investigación. Pero también vamos a hablar sobre la ética de Artificial Intelligence, los algoritmos, varios temas asociados con esto. Tenemos también tenemos el profesor Melvin Rosario, que va a estar dando un tema importante. Wilberto estará conmigo. Está Juan Agosto, que es auditor de Fiscalía Federal con el Black Market Peso. Y también tenemos a Jorge Andújar con el tema de criptomoneda, el fraude en las inversiones. Y verán cómo este fraude impacta no solamente en Puerto Rico, sino al estudio que vamos a estar haciendo referencia de FBI. Y para cerrar de mi parte, me gustaría aportar esto nada más. Un firewall y un antivirus no es suficiente, ¿ok? Así que mi pregunta que dejo en el tintero es, ¿alguna vez tú has hecho un vulnerability assessment en tu entorno?
de ahí podemos partir. Mire, yo creo que uno de los valores que tiene este tipo de evento que llevamos el colegio de CPA a los CPA y a la comunidad en general, usted puede venir, si no es CPA, es dueño de una empresa, es conectar con gente como ustedes y recursos como los que van a estar acompañándonos este día. Si usted tiene alguna necesidad, vaya allí en el almuerzo, intercambie información, lleve sus preocupaciones y definitivamente algo bueno le va a sacar a este evento. Los esperamos el 30 de septiembre en el colegio de CPA. Se puede registrar a través de colegiocpa.com. Así que nuevamente, muchas gracias, ¿verdad?, a ambos por compartir su experiencia y conocimiento sobre el tema del fraude ocupacional y cibernético en Puerto Rico. Sin duda, nos vamos con una visión mucho más clara de los riesgos que enfrentan nuestras organizaciones y sobre todo las herramientas disponibles para prevenirlos y enfrentarlos. A ustedes, los seguidores de Martes de Números, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y escucharnos a través de Spotify o Apple Podcast. Recuerden que los martes son Martes de Números. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.